¿Qué métodos de trading funcionan y cuáles no? Compañeros, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de las principales estrategias de trading que existen y que probablemente conocéis y que hayáis visto en YouTube o en otros sitios y que os permiten analizar los mercados y tradear. Vamos a ver cuáles son más rentables, cuáles son menos rentables, cuáles funcionan mejor, cuáles funcionan peor, y lo vamos a hacer de una forma quizás un poco más divertida y didáctica a la vez, quizás también incluso esperemos no muy polémico, que es haciendo un tier list. Es decir, vamos a hacer un listado de las principales estrategias que existen actualmente y vamos un poco a ordenarlas basándome un poco, obviamente, en mi opinión de cuáles yo creo que funcionan mejor y cuáles funcionan peor. Un pequeño disclaimer muy importante que espero que estéis escuchando antes de proceder a la parte del tier list, y es que pensemos al final que las distintas métodos de trading que vamos a analizar no necesariamente funcionan igual de bien en todas las temporalidades o en todos los activos, o incluso hay metodologías que a algunos operadores se les da mejor aplicar que a otros, simplemente porque no todos analizamos y no todos pensamos de la misma forma, y por eso lo que vamos a hablar ahora depende, por supuesto, única y exclusivamente de mi opinión y puede variar un poco vuestro criterio sobre lo que vamos a hacer. En todo caso, ya de una vez os digo que en la caja de comentarios podemos conversar sobre esto, pero eso, un disclaimer importante para tener en cuenta que estas metodologías, todas ellas en principio pueden permitirme ser rentable, pero va a depender, como os digo, mucho del time frame del activo y del operador. Asimismo, y para hacer un poco más simple este vídeo y no complicarlo demasiado, vamos a hablar de cada metodología de forma individual, pero pensar que muchos de los métodos que vamos a analizar pueden también trabajarse en conjunto. Vamos, por ejemplo, a hablar de Wyckoff, vamos a hablar, por ejemplo, de mecanismos de trading mecánico con indicadores, de chartismo, vamos a hablar de order flow, vamos a hablar de distintas cosas, vamos a hablar de Elliott también, pero pensar que muchas de estas estrategias o elementos se pueden combinar, es decir, no necesariamente son compartimentos separados, y aquí lo vamos a hacer así por compartimentos para que no sea difícil de seguir el vídeo, pero pensar, insisto, que hay métodos de trading, hay estrategias de trading que toman de varias metodologías al mismo tiempo. Tener eso muy en cuenta. Bien, dicho eso y sin más preámbulos, vamos a empezar con el tier list. Aquí viene la parte entretenida. Tengo abajo las principales metodologías de trading que vamos a analizar o que vamos a utilizar para hacer estos pequeños comentarios. Y voy a aprovechar también a explicar un poco por encima de en qué consisten. Fijaos, tengo aquí por una parte trading mecánico, tanto uso de indicadores como RSIs, MACDs y todo tipo de herramientas mecánicas de trading. Tenemos análisis on-chain, específicamente para criptomonedas, pero lo vamos a incluir porque hablamos mucho de criptos. Order flow y en general cualquier tipo de metodología que se base en utilización de volumen, libro de órdenes. Tenemos Elliott también aquí. Tenemos SMC, que es Price Action, pero bueno, o viene a ser un compartimento del Price Action o bebe mucho de Price Action, pero lo vamos a representar como SMC. Vamos a hablar también de la utilidad de los fundamentales, vamos a hablar de Wyckoff, vamos a hablar también del uso de inteligencia artificial para hacer trading, que es una cosa que anda muy popular, y vamos a hablar de chartismo. Bueno, pues empecemos con lo primero que tenemos aquí en la lista, que esto me ha salido aquí de forma aleatoria cuando he cargado las imágenes. Tenemos trading mecánico. Cuando hablamos de trading mecánico o trading sistémico, nos estamos refiriendo a todas aquellas estrategias de trading que se basan en el uso de indicadores. Lo estábamos diciendo antes, ¿no? Por ejemplo, RSIs, MACDs, por ejemplo, nuestras estrategias de SP500 y de Bitcoin, nuestras estrategias bases, tienen una base mecánica muy fuerte. Es decir, si toca este punto en un pivote y luego rompes una EMA y al mismo tiempo el RSI te da una confirmación, entonces tomo un trade con estos parámetros. Eso es trading mecánico. Nosotros, como sabéis, en nuestras estrategias luego las complementamos con otras cosas discrecionales y las complementamos con Wyckoff y las complementamos con Price Action. Pero si hablamos de trading mecánico puramente, nos estamos refiriendo al uso de indicadores y osciladores y este tipo de cosas. Bien, la verdad es que el uso de indicadores y osciladores como tal sí funciona, es algo que es rentable, pero no lo podrías poner arriba del todo, porque si no se le pone un componente discrecional, como estábamos diciendo ahora, realmente no llego a ver ese nivel de rentabilidad en largo plazo, y veo también dificultades a la hora de irse adaptando en el medio plazo. Mucha gente no se sabe adaptar, no sabe adaptar los indicadores, es decir, tenemos medias móviles, pero no sabemos realmente adaptar esas medias móviles a las circunstancias del mercado, a las temporalidades. Entonces, por ahí mucha gente esto no le termina de resultar. Yo lo pondría, vamos a ponerlo en la B. Es decir, es el trading mecánico como tal, está bien, se puede ser rentable, no es que funcione mal,
pero hay que tener cuidado, digamos, si no lo complementamos con otro tipo de metodologías, porque por sí solo lo tendría que dejar en la B por sí solo. Vamos a hablar ahora de, bueno, este también puede ser medio polémico, vamos a hablar de análisis on-chain. Esto aplica sobre todo a criptomonedas. Cuando hablamos de análisis on-chain nos referimos al estudio pues, de todas las métricas que están fuera del gráfico, pero que se pueden observar haciendo análisis en la cadena. Esto es muy popular, sobre todo en inversores de low caps, que buscan gemas y tal, y en ese ámbito funciona bien, sobre todo para ese tipo de inversiones, aunque también hay que complementarlo con fundamental, pero en la parte de trading puramente dicho, es decir, yo abrir un trade en Bitcoin porque está pasando X cosa en la parte on-chain, habitualmente eso es insuficiente para abrir trades. Quizás trades de medio largo plazo un poco más, entonces eso me lo salva, porque si fuese para trading de scalping y bajas temporalidades, análisis on-chain lo ponía por acá abajo, pero yo creo que lo salva un poquito el hecho de que análisis on-chain para temporalidades altas sí puede ser más interesante. Analizar métricas en la cadena para, por ejemplo, identificar el interés que puede haber por Bitcoin en un momento dado, el famoso SUPR, o hablar, por ejemplo, de la cantidad de tenedores de Bitcoin o cómo está variando la tenencia de Bitcoin en exchange. Todas esas cosas pueden ser interesantes para las temporalidades, sobre todo altas. Entonces voy a ponerlo en B, estoy ahí entre C y B, vamos a ponerlo en B, vamos a ser buenas gentes, pero ya os digo, creo que en la parte de temporalidades bajas no lo veo honestamente tan útil. Creo que se reacciona mucho más rápido las temporales bajas utilizando estrategias que están más en el gráfico, no estrategias que están fuera del gráfico. Si nos vamos ya al siguiente, fijaos, Order Flow. Order Flow es una metodología bastante popular también, diría yo que una de las metodologías de trading, bueno, pues de las más interesantes, de las más avanzadas que se conocen popularmente en el internet, por decirlo así. El Order Flow me gusta bastante porque contempla la utilización del volumen fuertemente a la hora de analizar, reconoce la importancia del libro de órdenes a la hora de establecer compras y ventas, habla también de liquidez. Es decir, el Order Flow, la verdad, las metodologías de Order Flow son bastante completas. Cuando hablamos de Order Flow aquí un poco, por simplificar, también estoy metiendo un poco en el saco todas aquellas cosas que también se basan en la utilización del libro de órdenes. Quizás para operadores retail menos experimentados es una metodología un poco más difícil, pero vamos, Order Flow claramente es un S o un A. Yo creo que es un S, es un tier alto. Order Flow no es menos de A. O sea, Order Flow y todo tipo de estrategias de order book y libro de órdenes y análisis de volumen avanzado son metodologías bastante buenas. Es verdad que nosotros en los stream veréis que no lo aplicamos tanto, nosotros somos de otro método que también está ahí abajo, pero para mí Order Flow está bastante top, definitivamente, no podría decir que no, aunque yo no lo use demasiado porque, insisto, me apaño con otros métodos y explicamos otro tipo de metodologías que hay que reconocer que es un método que funciona ciertamente muy bien. Eso sí, un poco difícil de usar, si fuese por dificultad de uso, si fuese por calibrar dificultad de uso, igual ahí se caía, aunque Wyckoff también es muy difícil de usar. Vamos a dejarlo en ese tier. Avancemos al siguiente. Elliott, la metodología Elliott. Bien, ¿qué es el método Elliott? Explicado de forma muy sencilla. Básicamente, la teoría de Elliott es una teoría que propone que los mercados se mueven a través de utilización de patrones repetitivos. Esos patrones repetitivos básicamente funcionan como ondas impulsivas y ondas correctivas. Se basa mucho en la utilización de los fractales a la hora de analizar esas ondas, es decir, las típicas ondas de Elliott tienen una temporalidad alta y luego tienen una temporalidad baja y encuentras esas ondas en fractales y tal. A mí lo que pasa con la metodología de Elliott, y esto es una cosa que lo hemos comentado muchas veces en los directos, bueno, primero tiene una problemática muy importante a la hora de aplicarse, y es que en la práctica veo que muy poca gente sabe cómo usar Elliott bien. De hecho, por no decir que casi nunca veo a nadie utilizando Elliott correctamente, porque hay muchísima dificultad para mucha gente a la hora de saber dónde empiezan las ondas, dónde terminan, cómo trazarlas. Hay muchísimos sesgos cognitivos a la hora de aplicar Elliott. Hay muchísima gente que usa Elliott y cae en sesgos de confirmación, es decir, que básicamente ya tiene una idea, preconcebida en su cabeza y empieza a lanzar las ondas, o se afecta la forma en la que lanza las ondas buscando cumplir lo que ya está en su cabeza. Es decir, son cosas que la verdad he visto muchísimo estos últimos años, y esto lo digo mi experiencia no tanto como trader, sino los casi 5 años que llevo hablando de trading en internet, he visto muchísimos errores por ese lado. Sí, por otra parte, el funcionamiento del mercado a través de ondas no me parece demasiado acertado. Es verdad que los mercados se mueven a través de tendencias, y cuando no hay tendencias, rangos, pero la parametrización, digamos, matemática de esa forma tan estricta, o incluso si es un poco más flexible, porque ahí también tenemos algunas variantes, por cierto, que ya nos metemos en un berenjenal, pero me parece muy simplista buscar esa repetición de patrones a lo largo del tiempo. Entonces, todas estas problemáticas, tanto a nivel conceptual como a nivel de aplicación, para mí es una metodología que honestamente la veo un poco floja. Es un C o una D. Yo no lo recomiendo, no lo utilizo, no lo enseño, no creo que valga mucho la pena. Y
Perdón si esto es un comentario polémico, no vengo aquí tratando de buscar bronca, pero simplemente no es una metodología que a mí me resulte ni interesante para aplicar, ni interesante para enseñar. Bien, avancemos a la siguiente. SMC, Smart Money Concept. Smart Money Concept es una metodología que bebe bastante de Price Action, también bebe algo de trading institucional, y al final cualquier método que se acerque un poco a lo que los institucionales hacen me parece muy apropiada. Esto no lo he dicho antes, pero los institucionales no usan Elliott y los institucionales sí revisan bastante order book y order flow y on-chain y parámetros mecánicos más en el medio, o sea que también estoy un poco, digamos, pensando esto, ¿no? De cómo el institucional usa estos distintos métodos, qué tan retail o qué tan profesionales son. SMC entonces es una metodología que combina componentes institucionales y combina también componentes de price action. SMC para mí claramente es un A o un S, no voy a poner tampoco... Es decir, no puedo llenar la S, ¿no? Porque algo hay que comprometer aquí, pero yo diría que SMC no baja de A. SMC es un método muy útil para trabajar, se basa sobre todo en la utilización de change of characters y breaks of structures, es decir, rupturas de estructuras y cambios de carácter en la acción del precio. Mide mucho la acción del precio en el sentido de que te invita a realmente a aprender cómo funciona el mercado, cómo se mueven los mercados más allá de indicadores. Es una metodología quizás, por eso no lo pongo tan arriba, un poco difícil para aquellos que son nuevos porque requiere muchísima práctica. Quizás desde los métodos que estamos viendo aquí, el que más práctica requiere, porque por ejemplo estos otros son bastante estudio, también práctica, ¿no? Pero se pueden entender mucho estudiando. SMC hay que practicar muchísimo, más que estudiar. Entonces, podemos bajarle un pelín ahí la puntuación por esa digamos, dificultad a la hora de tener mucha pericia con el SMC y con el Price Action. Pero, en todo caso, un método muy sólido de trabajo y, como sabéis, nosotros también integramos bastante SMC y Price Action a la hora de hacer trading. Bien, avanzamos a los fundamentales, a las noticias fundamentales, a la utilización de noticias, indicadores macro, análisis financiero, todo tipo de análisis que está fuera del gráfico y que no es on-chain, muy conocido y muy utilizado análisis de acciones y de índices. El análisis fundamental es un elemento sustancial, importantísimo del análisis en general. Ya sabéis que para mí el análisis técnico y fundamental son dos caras de la misma moneda. Pero el análisis fundamental tiene dos problemáticas, por más que sea bueno, ¿no? Pero tiene dos problemáticas. Una, que en las temporalidades bajas, el análisis fundamental realmente solo nos ayuda a prevenir volatilidad. No suele ser muy útil el análisis fundamental en temporalidades bajas para hacer trades como tal, sino un poco para prevenirnos cuando hay volatilidad, cuando hay que tener un poquito más de cuidado, para calibrar el riesgo. Pero por sí solo el fundamental no va a ser útil para temporalidades bajas, sobre todo va a ser útil para las altas. Y la otra problemática con análisis fundamental es que la enorme cantidad de desinformación que existe actualmente y la dificultad de realmente entender y de procesar bien y de razonar bien las noticias que van llegando es un poco más elevado de lo que la gente cree. El análisis fundamental se prefiere mucho por economistas, gente que tiene estudios específicos, quiero decir, estudios específicos de economía, de finanzas, porque realmente esto es de lo que más se habla en la carrera de economía y de finanzas, aspectos que tienen que ver con fundamentales, y está muy bien, pero quizás en la práctica, digamos que con los fundamentales pasa que a veces son un poco más difíciles de entender y de analizar de lo que parece. O sea, no es como, Trump va a hablar esto y dice una cosa, entonces el Bitcoin sube. No, es que no es así de fácil, ¿no? Entonces genera por ese lado mucho malentendido y mucho sesgo de confirmación y mucha gente que se mete también a hablar de política cuando los fundamentales macroeconómicos y política no deberían tener tanto que ver. Entonces lo voy a poner en B porque es útil, funciona, sirve, está muy bien, pero hay que tener ahí un poquito de cuidado con estas cosas que estamos comentando, no caer en sesgos, estudiar bien. Entonces, como complemento de temporalidades altas lo veo bien, pero no lo usaría como una metodología, digamos, por sí sola. Bueno, casi ninguna de las cosas que está aquí, ¿no? Realmente, como decíamos al comienzo en el disclaimer, hay que complementar las metodologías y estamos un poco simplificando, pero tendría cuidado con depender mucho del fundamental para hacer trading en temporalidades medias o bajas. Avanzamos a la siguiente, el método Wyckoff. Para mí el método Wyckoff, lo sabéis, lo que me conocéis, es uno de los métodos más eficaces o efectivos a la hora de analizar los mercados. El método Wyckoff me gusta bastante porque va a analizar lo que el institucional está haciendo. El método Wyckoff se basa principalmente en el concepto o en la idea de que el institucional es el que decide hacia dónde va el mercado y el retail es el que lo mueve, el que impulsa los movimientos. Entonces el método Wyckoff al final es un método que va a la esencia de lo que el institucional está pensando y lo que el institucional está haciendo. Entonces en esa parte, sobre todo desde una perspectiva filosófica de cómo funciona el mercado, es lo más top que hay
para mí sin ninguna duda. Y en mi experiencia en el sector institucional es lo que más se parece, junto con Order Flow y Order Book, a lo que realmente los bancos y las instituciones y los fondos hacen. Es decir, cuando hablamos de método Wyckoff, básicamente estamos hablando de lo que realmente están pensando y lo que realmente están haciendo los operadores grandes. Y en cuanto a herramientas un poco más pragmáticas, bastante Order Flow y Order Book, como he comentado también en otros vídeos. Entonces, para mí método Wyckoff es claramente un tier muy alto. Quizás la única cosa, digamos, que podríamos señalar como negativa de Wyckoff sería que hay varias interpretaciones de cómo se aplica y hay cierta dificultad, sobre todo inicial, a la hora de aplicar bien el método, pero claramente, sobre todo por el aporte de Richard Wyckoff a la hora de entender cómo funcionan los mercados de renta variable, no puede estar en ningún sitio que no sea debajo de un tier superior. Pero bueno, igual estoy un poco sesgado yo por ese lado. Ya sabéis que es un método que a mí me gusta. Y por cierto, tenéis una playlist abajo que explica cómo usar Wyckoff al completo. Bien, avanzamos a la siguiente. Inteligencia artificial. Esta anda bastante de moda. Ya sabéis que la inteligencia artificial está entrando fuerte en todos los sectores de la vida, en los vehículos, en el ChatGPT para conversar con él y en el desarrollo de nuevas soluciones médicas, bueno, absolutamente todo, lo sabéis. Y el trading no es distinto, ¿no? El trading también está siendo invadido por la inteligencia artificial. Hay mucho trading que se dice ser de inteligencia artificial y realmente es trading mecánico de toda la vida. Entonces eso por ahí hay que un poco tratar de diferenciar. Pero sobre todo quiero hacer referencia a la gente que usa ChatGPT para tradear. Entonces, es una referencia específicamente a esto que estoy diciendo. Gente que va a usar ChatGPT, le dice ChatGPT, ¿dónde meto el trade? O dame una estrategia de trading rentable y tal. Puede darte en algún caso alguna información interesante, te puede ayudar quizás a hacer backtesting, te puede ayudar quizás a recordarte algunos fundamentales importantes. O sea, veo la utilidad de ChatGPT como una herramienta, o alguna inteligencia artificial más avanzada, como una herramienta de apoyo, pero no lo veo como una herramienta como por sí sola poder trabajar en ningún caso. Entonces, yo no veo ChatGPT dando entradas de trading, que igual llegamos a ese punto, pero de momento no lo veo. Entonces, no lo pondría aquí abajo porque es verdad que sí siento que tiene algún aporte, o puede tener algún aporte, sobre todo si se utiliza bien la inteligencia artificial y se sabe hacer bien los prompts, y se sabe conversar bien con ella y saber dónde están sus limitaciones, pero no lo podría tampoco poner aquí arriba porque no puedo yo tradear solo con ChatGPT y sobre todo si no tengo nada de idea de gráficos. Alguien que es nuevo y está viendo esto no puede prescindir de aprender trading de verdad y solo trabajar con ChatGPT o solo basarse en la IA o en bots de IA. Yo lo pondría en C, ya os digo, tiene su utilidad, veo su potencial, ojo, es decir, más adelante igual esto se queda viejo y hay que ir subiendo estos escaloncitos, igual termina subiendo escaloncitos con el paso del tiempo, quién sabe, pero de momento no me encuentro cómodo poniéndolo por encima, al menos no de métodos como análisis on-chain bien hecho, o fundamentales bien estudiados, o incluso EMAs y medias móviles, R6 y MACD, que creo que todavía está un poquito por encima. Mucho cuidado con ChatGPT, buena herramienta de apoyo, pero no es una herramienta para trabajar por sí sola. Llegamos luego ya al chartismo. Tenemos aquí en pantalla el famoso chartismo, identificado aquí como esta especie de, este típico proceso de chartista. Cuando hablamos de chartismo hablamos de cuñas, hablamos de banderas, hablamos de hombro, cabeza, hombro, cabeza, hombro invertido. Hablamos de patrones, hablamos de trading que se basa en la repetición de patrones. En eso se parece un poco a Elliott, en el sentido de que habla de repetición de patrones, pero me gusta un poco más el chartismo que Elliott, o me disgusta menos que Elliott, porque el chartismo tiene un poquito más de flexibilidad, es bastante más fácil de aplicar y de entender. Y de hecho hay algunas cosas del chartismo que no me disgustan. Por ejemplo, el análisis de triángulos yo no lo veo mal necesariamente. De hecho, el análisis de triángulos puede ser bastante útil en algunos casos, sobre todo en temporalidades altas. Los triángulos al final son compresiones con ámbitos de indecisión. Claro, llegar al extremo de que dice el chartismo, ¿no? De que si yo veo un movimiento tendencial alcista que para en un triángulo y lo más probable es que falte luego un 50% más de movimiento, o sea que estemos a la mitad del movimiento y que la rotura sea en la misma dirección. Es decir, ya cuando entramos en esas reglas como que súper estrictas de chartismo, ahí yo ya no lo veo tanto. Pero sí me gusta un poco más chartismo que Elliott por eso, porque es más fácil de aplicar, porque es un poco más flexible y porque también es verdad que el que es chartista algo de price action termina aplicando. Está difícil, no sé si ponerlo aquí o aquí. Lo voy a poner aquí, igual hay un poquito de polémica, pero que sepáis que el chartismo bien entendido en temporalidades altas y en activos relativamente estables igual podría estar un poquito más arriba. Quizás para criptomonedas y en temporalidades bajas sí habría que dejarlo aquí un poco más abajo. Bien, compañeros, con eso termino mi tier list de las metodologías más populares de trading. Hay otras, no hemos hablado de todas, pero he hecho una selección de quizás las más conocidas. No sé, decidme qué opináis en la caja de comentarios. Yo sé que esto va a generar muchísima polémica
técnica, va a generar quizás bastante controversia, algunas que deberían estar más arriba, otras que deberían estar más abajo. Bueno, es mi opinión, tomarlo también como algo, digamos, algo divertido y un poco didáctico, o sea, tomar las cosas con un poco de alegría. Es una excusa para explicaros las principales metodologías de trading, no para ganas de molestar a nadie. Y nada, dejadme en la caja de comentarios qué opináis, habréis puesto otra lista, ir al Discord de la comunidad si queréis a compartir vuestro propio tier list. Os dejo todos los enlaces en la descripción, poner un like, suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo y en los streams. Chao.